Buenas tardes, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio psicoanalítico número 11. Y para hoy voy a hablar del caso Isabel DR. Es un caso de Freud, de los primeros que dio cuenta en 1880 y pico, y que en principio voy a diferenciar la cuestión de los síntomas, la descripción de sus síntomas, y otro segundo ítem va a ser de los criterios diagnósticos, asociaciones e interpretaciones. Respecto a los síntomas de Isabel, Freud va a decir que presenta dolores en las piernas, dificultad para andar, específicamente en el muslo derecho. Hay un apartamiento de la joven de lo social respecto a los placeres de su edad, y mucho reposo, dormía mucho y andaba inclinada hacia adelante. Dice Freud que sus dolores comienzan al segundo año de la muerte del padre. Respecto de su historia familiar, va a tomar en cuenta Freud la muerte del padre, la operación de vista de la madre, que la hermana se case y luego se enferme del corazón. Y Isabel era una joven muy abnegada a la asistencia de la familia. Respecto al ítem de los criterios diagnósticos, asociaciones e interpretaciones, Freud va a decir que estos síntomas se corresponden a la bella indiferencia de la histeria, donde falta en la joven atención a los pensamientos de esos dolores, y se le había hecho un tratamiento eléctrico de las piernas, y el consejo es que debía esforzarse para poder andar. Dice Freud, importante de acuerdo a lo que la venía escuchando, que a él le pareció que Isabel sabía las razones de su enfermedad, y justamente por eso dejó el método hipnótico, y por el nuevo procedimiento, eh, en donde buscaba la supresión y el descubrimiento de las capas sucesivas de los conflictos, del material patógeno, de los traumas, a partir de la utilización del diván. Lo cierto que veníamos diciendo que la enfermedad de la madre hizo que se ligara más al padre, quien el padre la ubica más como hijo que como hija, y de ahí sus intereses intelectuales. Siguiendo con el tema de los síntomas, en la familia se la calificaba de atrevida y discutidora respecto de lo que decía, justamente lo que le decían que por eso no iba a encontrar marido. Freud daba cuenta que en la joven estaba poco conforme a su sexo, inclinada a lo científico y no al matrimonio. Hay que ver esto, hay que dar cuenta de que estamos en fines del siglo XIX, ¿no es cierto? La cuestión es que, digamos, Freud da cuenta, y por lo que le cuenta la paciente, que el padre ocultó durante todo un tiempo su afección cardíaca, y justamente por esa razón ella durante un año y medio durmió en la misma habitación del padre, en el lecho del padre, o sea, en una cama al lado, y de ahí dice Freud que aparecen todos estos rasgos al padre, esta alegría, esta serenidad y esta tranquila resignación. Así lo dice Freud. La cuestión que
Al terminar el luto del padre, su hermana mayor se casó y, ella digamos, lo peleaba a su cuñado porque rechazaba a la madre. Aparecen en la memoria de Isabel reproches al cuñado, eh, eh, digamos, que luego se casa con su segunda hermana. Nace su sobrino y Isabel lo hizo su favorito. Y ahí aparece a partir de eso todo un recrudecimiento de la enfermedad de la madre, que hizo que Isabel no se separe de ella. O sea, primero le pasa con el padre, después con la madre. Bueno, se ve que había quedado como muy, muy ligada a los dos padres. La cuestión que la madre mejora de su enfermedad y, o sea, se la... eh, eh, y, pero después de una operación parece que empeora. Y a partir de ahí Isabel fue la enferma de la familia. La cuestión que, digamos, su hermana, su hermana se va agravando de una enfermedad cardíaca. Veamos que la hermana tiene una enfermedad cardíaca, el padre había tenido una enfermedad cardíaca, se ve posiblemente una cierta identificación, a pesar que Freud no lo dice esto, pero, digamos, finalmente la hermana muere. La cuestión es que Isabel va asociando, digamos, sus dolores físicos y sus impresiones anímicas y recuerda los juicios lo que había dicho el padre de ella. Lo cierto es que Isabel estaba descontenta con su destino, estaba amargada, con una sensación de fracaso y de alguna manera buscaba reconstruir el brillo de su hogar después de la muerte del padre. Ella se sentía como con una cierta separación, una indiferencia respecto de las personas queridas, y justamente como dice Freud, sin inclinación a buscar el refugio de un hombre, en donde ella tenía de alguna manera una cierta inhibición, ¿no es cierto? La cuestión es que esto también la lleva a la inhibición respecto al alejamiento del trato social. Pasa todo un año y medio y ella sigue dedicada al cuidado de la madre y a los sufrimientos de ella y de la madre. La cuestión que Freud va a decir que la confesión del paciente en un principio fue como un desengaño, su historial no explicaba por qué se había enfermado de histeria, pero podía admitirse que asociaba, dice, dolorosas impresiones anímicas a sus dolores físicos. O sea, toda esta relación entre los dolores físicos y su estado anímico. Seguía diciendo la paciente que seguía mal, que le seguía insistiendo estos recuerdos de estos juicios severos del padre. Como veníamos diciendo, el método hipnótico no le resultó con esta paciente, justamente por eso la invitaba a que pudiera comunicar sin restricción alguna o lo que pudiera, lo que recordaba,
lo que le viniera a la mente. Recordaba, y ella recuerda una escena con un joven donde había sentido, digamos, había sentido una cuestión afectiva, eh, pero en ese tiempo el padre estaba enfermo y bueno, justamente este era un joven huérfano que había tomado este joven al padre de Isabel como un confidente y, y este muchacho justamente pretendía ubicarse como parte de la familia extensa. Ella dice que tenía afinidad con este joven, se sentía comprendida, amada, pero lo que decía que no tenía la independencia necesaria para casarse, y Isabel había decidido esperarle. La cuestión que recuerdo Isabel que la gran enfermedad del padre hizo que ella estuviera mucho tiempo al lado de él, y hizo que lo dejara de ver a este joven. En una oportunidad salió con este joven y se sintió inclinada a él, pero cuando regresó a la casa y vio peor al padre, se reprochó su actitud placentera. Es como apareció el super yo ahí y digamos, terrible. El padre estaba peor y ella se había sentido bien con este hombre. Entonces, la cuestión que luego de la muerte del padre, este fracaso de su primer amor, digamos, tuvo una repercusión para, para ella. Entre las hipótesis de Freud, Freud va a decir que estas circunstancias relatadas en Humberto respecto a la motivación de sus primeros dolores histéricos, aparece este mecanismo conversivo de defensa, este importante concepto, este mecanismo conversivo de defensa como una forma de transformación de la cuestión traumática. Dice que, bueno, además de dolores en las piernas, se quejaba de una desagradable sensación de frío. Dice que con el descubrimiento del motivo de la primera conversión comenzó un segundo periodo del tratamiento, dice Freud, donde Isabel confiesa que sabía por qué le dolía más intensamente este muslo derecho de su pierna. Dice Isabel que era la zona en donde su padre descansaba sobre ella, y Freud pone su ojo clínico y dice, bueno, esta es la zona histerógena. Entonces Freud dice, bueno, con todo este relato, en el curso de este tratamiento hubo todo un tiempo de una mejoría de la paciente. La paciente recuerda al padre en relación a su pierna derecha. La cuestión es que no se podía, dice Freud, que no se podía hablarse de un solo síntoma asociado a esto, sino que había múltiples complejos, no solamente síntomas, que parecían fundirse en este síntoma. Recuerda que cuando trajeron a su casa a su padre después del primer ataque cardíaco, ella se sintió como clavada en el suelo, como petrificada, paralizada, y enlazó estos recuerdos también con su hermana muerta. O sea que el tratamiento iba mostrando a Freud toda esta serie de asociaciones. Y según Freud, andar
digamos, dice que son actos enlazados a situaciones de zonas dolorosas del cuerpo. Por otra parte, la hermana y el cuñado habían abandonado la casa de los padres y a Isabel le vinieron pensamientos de su destino familiar y su aislamiento y su ardiente deseo de ser feliz como la hermana. O sea, la hermana casada también era un referente para Isabel. Dice que lo más doloroso para ella eran sus sentimientos de impotencia, dice Freud, que no lograba avanzar un solo paso en sus propósitos y de ahí su dificultad para andar con estos síntomas conversivos. Justamente Freud traduce sus síntomas conversivos en pensamientos dolorosos. Interesante cómo Freud va acuñando esta serie de conceptos, producto de cómo va leyendo este tratamiento. Freud lee la resistencia de la paciente justamente en relación a la reproducción de sus recuerdos. Dice Freud que en el tercer periodo de tratamiento apunta a que había que todavía no se había logrado averiguar en qué momento y forma se habían nacido estos dolores. Freud estaba buscando este interrogante, o sea, quería dar cuenta de este interrogante. ¿En qué momento y en qué forma habían nacido estos dolores? Dice que en una sesión, al escuchar Isabel ruidos de la habitación contigua, se levantó y dijo que quería poner fin a la labor analítica, pues oía a su cuñado que venía a buscarla, o sea, toda una elucubración, una fantasía, un fantasma. Y en el momento dice Freud que advirtió que los dolores volvían a atormentarla, como que estos dolores como que aparecen la transferencia en el momento de la sesión, estos dolores y estos fantasmas. Le pregunta a Freud en relación a sus primeros dolores y ella asocia esto a un estado de ánimo y un agotamiento después de la operación de la madre y sus dudas a la posibilidad de ser feliz y de realizar algo útil en su vida. Dice Freud que hasta ese momento Isabel se había sentido libre del auxilio de un hombre y empezó a sentir la debilidad o el interés respecto a su condición femenina y al mismo tiempo daba cuenta que la ternura de su cuñado en relación a su hermana. La cuestión que Isabel invitó al cuñado a dar un paseo, pero este prefirió que no acompañar y se quedó con su mujer que estaba embarazada y enferma. Y su misma hermana le dijo a su marido acompañar a Isabel al paseo. La cuestión que Isabel en este paseo se sintió muy bien en el diálogo con su cuñado y en un momento le apareció este deseo de encontrar un hombre parecido a su cuñado. Dice, al poco tiempo tuvo una fantasía de haber hallado una felicidad conyugal semejante a la hermana y al levantarse sintió dolores que desaparecieron de a poco. La cuestión que Freud da cuenta que algo le estaba pasando a Isabel con el cuñado y que, y también esto le aparecían deseos en relación a otro hombre, pero no quería dar cuenta a Isabel que algo le pasaba con el cuñado. La cuestión es que
ella recibe unas cartas de su hermana respecto a la enfermedad que le estaba pasando y digamos, esto también despertaba temores y angustia en Isabel. La cuestión que Isabel y la madre terminaron viajando para ver a su hermana y durante el viaje se imaginaba la triste realidad o lo que podía llegar a acontecer. Cuando llegaron, la hermana ya estaba muerta y en ese momento apareció en su pensamiento, dice, ahora su cuñado está libre y puede deshacerse de su mujer. Entonces, dice, o sea, bueno, ahí posiblemente tomaron cuerpo las ideas de esta defensa y de Freud contra esta representación intolerable de haber pensado esas cosas, que ella iba a tomar el lugar de su hermana. Y esto, dice Freud, posiblemente esto dio lugar a la génesis de los síntomas histéricos conversivos. La cuestión que ante el dolor de amar al marido de su hermana, a su cuñado, creó en su lugar un sufrimiento físico, dice Freud, y dice que al acudir a la consulta había llevado a cabo dice, la separación, o sea, había reprimido esta serie de representaciones de ese amor en relación a su conciencia y que, digamos, y dio lugar a una resistencia de él para reproducir estos traumas, expulsando a la representación intolerable, que era parte de toda su teorización, que daba cuenta del tratamiento que no solamente con Isabel, sino con otras pacientes ya había tenido Freud. La cuestión que el efecto de la representación reprimida fue terrible para la joven cuando Freud no sé si se la dice salvajemente, la cuestión que esta interpretación resulta entonces en esta interpretación ella se evidencia que desde hace tiempo estaba enamorada de su cuñado y ahí que Freud dice, bueno, vamos a investigar las primeras impresiones de cómo vino este amor por el marido de su hermana. La cuestión que dice que en su primera visita a la casa de su cuñado creyó que como que sintió Isabel que estaban comprometidos y que se destinaban uno y otro. La cuestión que Freud, a partir de esto, Freud se entrevista con la madre Isabel y de alguna manera le comenta a Freud lo que le había dicho la paciente a la madre. Entiendo que gran error, porque posteriormente Isabel se entera de esto y esta fue una de las razones por las cuales Isabel deja el tratamiento, ¿no es cierto? Cuando Freud le cuenta esto, la madre dice, bueno, desde hace tiempo atrás ella también había sospechado la inclinación de Isabel al cuñado, aunque, digamos, pero no se imaginaba, digamos, que en los deseos de Isabel estaban estas inclinaciones. La cuestión que Freud ya pensaba en terminar el tratamiento, Isabel se sentía mejor, pero la cuestión que tiempo después Freud recibe una carta
desesperada de la madre de Isabel, donde decía que al hablar con ella de sus asuntos íntimos, experimentó nuevamente estos intensos dolores en las piernas y que, digamos, y que pareciera que estaban en relación con este secreto revelado. Freud ahí daba cuenta que la cura había fracasado. Qué importante Freud en el sentido de dar cuenta de que cómo había venido el tratamiento, él se había equivocado. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros en un tratamiento analítico que damos cuenta de este fracaso, de nuestras interpretaciones equivocadas y bueno, pasa lo que pasa? La cuestión es que Isabel no quería ni oír el nombre de Freud y posteriormente se casó con un extranjero. Bueno, vamos a dejar acá y les agradezco la presencia de ustedes.